Ceci Flores, líder del colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, se manifestó frente a Palacio Nacional para entregar la pala de mando al presidente, pero el mandatario no la recibió. Los aspirantes a la jefatura de gobierno tuvieron su primer encuentro. Entre sombrerazos y hasta palomitas presentaron sus propuestas. Vladimir Putin arrasó en las elecciones presidenciales de Rusia. Una vez más, la Unión Europea criticó la falta de libertad y de democracia en el país. Y habrá ley seca en algunas alcaldías de la Ciudad de México durante la temporada de Semana Santa. Por supuesto, hoy le cuento cuáles van a ser para que vaya tomando precauciones. Bienvenidos en este día para arrancar semana ya a su espacio. Son ya las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en su día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Fuertes disparos de mosquetones en ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública es lo que se registra en estos momentos como parte del carnaval de la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, donde en estos momentos pues hay dificultades para circular por el circuito Juan Pablo II a la altura de la prepa Benito Juárez de la UAP. De igual manera están estos estruendosos disparos de mosquetones al aire que por supuesto están generando inconvenientes a los vecinos e incluso algunas unidades de transporte público no pueden circular adecuadamente por la zona. De esta manera, este es el reporte aquí en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche bajo la custodia de la Policía Municipal de Puebla. Mi reporte informó Diego Ramírez. Esto que acaba de ver es parte de los festejos del Carnaval de San Baltasar Campeche en Puebla, con todo y la presencia de los elementos de la Policía Municipal que tiene en pantalla. Los pobladores que van a las celebraciones estuvieron disparando cohetes, beben en la vía pública y llevan consigo armas en la calle como si nada. De acuerdo con la Fiscalía General, durante estas celebraciones solamente detuvieron a un hombre porque portaba un arma de fuego sin licencia, pero todos andaban por ahí con todo y el arma. Ahora, y mientras lo anterior ocurría en Puebla, en Michoacán, hoy en la madrugada fue emboscada y asesinada Cristel García Hurtado, comisaria regional en Pátzcuaro, pero también con otras 2 escoltas mujeres que la acompañaban. Así, las emboscaron. Esto ocurrió en la carretera Siragüen-Pátzcuaro mientras se realizaban operativos de vigilancia en la zona. Un grupo de delincuentes bajaron a las víctimas de la patrulla en la que iban, las decapitaron y quemaron el vehículo. Hasta ahora no hay ni un detenido por estos hechos. Cabe ahí recalcar que Pátzcuaro está a unos 65 kilómetros de la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, y además escenario de constantes enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado. Entre ellos está el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios y Cárteles Unidos. Y hablando del crimen organizado, hace unas horas, policías de la Ciudad de México detuvieron a Eduardo, alias El Chori, que es nada más y nada menos que líder de la Unión Tepito, uno de los principales grupos generadores de violencia en esta capital. Opera en por lo menos 7 alcaldías, como por ejemplo Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, entre algunas otras. El Chori fue detenido junto a su hermana y otros 3 integrantes de este grupo criminal en varios cateos. Está vinculado también a extorsiones en contra de comerciantes. La Fiscalía Capitalina ofrecía 5 millones de pesos por información que ayudara a su captura. ¿Acaso vamos a esperar más muertes? Y yo creo que ni así podemos levantar la mano, ni la voz. Hay que levantar la voz, unirnos a la lucha para ser libres, no presos en nuestras propias casas. Sin enfocárselo de abajo. En Guerrero fue la megamarcha ya para exigir justicia por el caso de Yankee Cotán. Aquí se lo platiqué, el caso del estudiante normalista que fue asesinado por policías. Este contingente estaba conformado por alrededor de unas 2,000 personas, en su mayoría estudiantes de varias normales de nuestro país, y partió desde el mercado municipal en punto de las 11:15 de la mañana con destino hacia la Carretera del Sol. Ahí los manifestantes cerraron la entrada sur de la capital del estado por casi una hora
Sonora, exigiendo que haya avances en las investigaciones, pero también, por supuesto, que se detenga al asesino de su compañero, Yanqui Cotán. Además, los padres de los 43 normalistas exigieron que también el ejército mexicano entregue ya la información de ese otro caso en particular que, dicen ellos, mantienen oculta es necesaria para dar con el paradero de los estudiantes. Y hablando de desapariciones, hoy el gobierno de México dio a conocer la cifra nacional de personas no localizadas, la oficial, que es de 99.729 personas desde que se tiene registro. Según la Secretaría de Gobernación, la reducción se debe a la localización de casi 21,000 personas en estos últimos 7 meses, y es por eso que ahora hay menos. Mientras se daban a conocer todos estos datos en Palacio Nacional, justamente afuera, en la puerta del recinto, estaba Ceci Flores, a esta mujer que usted reconoce porque es la líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Y ahí, con la pala en mano, tenía intención de entregarla al presidente para que les ayude a buscar a sus desaparecidos como ellas lo hacen todos los días. Pero pues el presidente no la recibió y lo que sí le dijo es que le dejara ahí la pala, que esa sí la aceptaba. Esta pala no debería estar en mis manos nunca, pero la tuve que agarrar por necesidad, por encontrar a mis hijos. Pero tenemos 3 años de persecución, mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al gobierno. Entonces le quiero entregar, pero personalmente, al presidente esta pala. No se la voy a mandar con nadie, ni con intermediarios. Está allá afuera y quiere entregarle una pala de mando. Pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí. ¿No ¿Cómo? va a recibir usted a las Madres Buscadoras, entonces, en lo que resta de su sexenio? Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos. Sí. Muy bien, nos estamos viendo, muchas gracias. Quedamos así. Dijo que mañana iba a arreglar esa situación, pues mañana vamos a volver. Mañana volvemos y vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Tengo 9 años en esta espera porque mi hijo vuelva a casa. Tengo 5 años en la espera de otro de mis hijos para que vuelvan a casa. Entonces, unos días más, no pasa nada. Que no tiene que estar en mis zapatos para entender la magnitud del problema. Porque no solamente son 2 desaparecidos, hay miles de desaparecidos. Que ahí me la deje, dice el presidente Andrés Manuel, y entonces la candidata presidencial Xóchitl Gálvez opinó al respecto y dijo que el mandatario ya dejó de escuchar al pueblo. Así lo mencionó. Ya perdió el contacto con el pueblo y seguramente si platicara con Ceci Flores, ella le podría contar de esta fosa con 57 cadáveres que encontraron en Sonora, las Madres Buscadoras, ella sola. Y creo que el presidente podría tener una percepción de que el país no está tan bien como él dice. Ahora, a propósito de todo este tema, hay voces de diferentes sectores que ya empezaron a preocuparse y solidarizarse. En esta ocasión me refiero a la cantante Julieta Venegas. Ella ofreció un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México y aprovechó el escenario ante más de 80,000 asistentes para expresar su preocupación por la inseguridad que viven las mujeres en México, pero también por los familiares de las víctimas de desaparición. Con ellos se reunió justo antes de su concierto. Quiero aprovechar este momento para expresar mi solidaridad con la causa de los colectivos de madres y padres buscadores. Doy voz a su lucha y al reclamo para que se respeten sus espacios de expresión y memoria. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Bien, y ayer los 3 candidatos a la jefatura de gobierno se enfrentaron por primera vez en un debate. Y aunque lograron compartir ahí algunas propuestas, la realidad es que los ataques fueron los que tomaron el protagonismo y se vio más o menos así. Quisiera comentarte algo, Santiago. Esta ciudad está fuerte y de pie. Esta ciudad tiene esperanza y optimismo. A ustedes se les cayó el negocio del cártel inmobiliario. A ti se te está cayendo la candidatura. Vas perdiendo. Ante tus utopías, mis resultados. Ante tus fantasías, mis hechos.
Gobernaste Iztapalapa casi 10 años y no cumpliste, mentiste. Ni es segura, ni resolviste la falta de agua y hay más pobreza. Clara, no se cuelguen en serio el milagrito. Y qué bueno que ya tenemos barco, pero pues nos falta el agua, ¿no? Por cierto, entiendo que el candidato Taboada no entiende que son las utopías, no tienen sueños, lo que tienen son negocios en la cabeza. Los niños toman clase de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. Lo que ella construyó es un modelo para tomarse la foto. Y yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir. Me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo. Tan quiero Iztapalapa que la voy a salvar de la cuarta transformación. Ya lo ven, saco mis palomitas, aquí estoy, discutamos en serio. La ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas. Ahora, importante, además de las palomitas y de los sombrerazos, es saber que del segundo y el tercer debate entre los aspirantes a gobernar esta Ciudad de México todavía no se define qué día se le va a celebrar. El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que esperar a conocer el impacto de este primer encuentro para entonces sí ya definir fechas, horarios, locaciones de los siguientes. Hasta ahorita lo único que se sabe es que en el segundo encuentro los temas van a ser corrupción, agua, transparencia, mientras que para el tercer debate tendrían que estar relacionados con seguridad, justicia, planeación de desarrollo inmobiliario y urbano. Así que eso será lo que estaremos viendo de ahora en adelante. Ahora hablemos también de los candidatos, pero a la presidencia, porque Claudia Sheinbaum aprovechó el día de hoy la conmemoración de la expropiación petrolera para poder presentar sus propuestas en materia energética y entre ellas incluyó el fortalecimiento de la CFE y de Pemex. 1. Soberanía, es decir, que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. 2. Robustez frente a cambios externos. Esto significa la participación clara del sector energético en las finanzas públicas y que la deuda del sector energético sea razonable. 3. Disminución de la intensidad energética. Esta fecha también propició que el propio presidente hablara del mismo tema, de la energía, y en su evento pidió tener cuidado en la transición a las energías limpias, además de asegurar que no deben dejarse engañar por los vendedores de vidrio. Ha surgido una fuerza en contra del petróleo y otras energías fósiles, lo cual ha llevado a plantear que se elimine o se reduzca su utilización y a poner en práctica la producción de energías limpias y renovables. Debemos calcular bien los tiempos de esa transición energética para no volver a caer en México en la dependencia del extranjero por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles. Cuidado con los nuevos vendedores de cuentas de vidrio. Y Jorge Álvarez Maínez también se subió a ese mismo tren porque respondió a estas críticas un tanto indirectas sobre las propuestas energéticas que hizo el presidente y sugirió que sí se pueden sacrificar algunos pesos, pero siempre y cuando sea en beneficio de la salud de la población. Así lo comentó. Ningún ahorro al país. Nada más vean cómo está ahorita la contaminación en la Ciudad de México. A todos nos duele la cabeza, todos tenemos alergias, todos tenemos problemas de salud. Lo que hay que decidir como país es si perdemos más con ese tipo de problemas o con que Pemex pierda unos cuantos pesos por no comprarle el combustóleo a través de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué en México no podemos entender que es el mejor negocio en estos momentos del mundo invertir en la energía eólica, en la energía solar? Ya quisiera cualquier país europeo tener el potencial que tenemos. En medio de todo este proceso electoral, el INE de Guanajuato destruyó 1,532 credenciales para votar. Y es que la presidenta de la comisión de este registro federal de electores explicó que decidieron deshacerse de ellas porque un gran número fueron tramitadas desde el 2021 y hasta hoy, hasta 2024, siguen sin ser recogidas por los titulares. Además de que recordó que esto no es ilegal porque la ley electoral señala que en caso de que los ciudadanos no cumplan con su obligación de ir a recoger sus credenciales en tiempo y en forma, pueden ser canceladas y después destruidas.
de lleno con los temas del mundo porque están ocurriendo muchas cosas importantes que tienen que saber. Vladimir Putin, para empezar, arrasó en las elecciones presidenciales allá en Rusia con más del 80% de los votos. Vladimir Putin va a gobernar pues otros 6 años por quinta ocasión y esta victoria fue muy criticada por los países de Occidente, mientras que Corea del Norte y China pues ya celebraron la victoria de Vladimir Putin. Durante el discurso que dio este presidente electo, se lo pongo entre comillas, agradeció a los ciudadanos los resultados en las urnas para así seguir fortaleciendo a Rusia. Сплоченность позволяла нам и на линии боевого соприкосновения действовать эффективно, в сфере экономики, развития гуманитарной сферы, социальных, осуществления социальных проектов. У нас огромная повестка развития. Люди почувствовали это сердцем, пришли для того, чтобы создать условия для развития и укрепления Родины, России. Y no solamente fueron los países de Occidente quienes criticaron la victoria de este hombre, de Vladimir Putin, porque la Unión Europea también negó los resultados de las elecciones. Uno de los altos diplomáticos lo que mencionó es que el entorno en el que se hizo esta elección o la jornada electoral pues fue muy restringido, a pesar de que habían asegurado que iban a ser libres y justas. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea dijeron que en las próximas horas van a emitir una declaración conjunta sobre toda esta situación y, por supuesto, la postura. I want to anticipate that this has not been free and fair elections. This election has been based on repression and intimidation and being held on the Ukrainian occupied territory, violating Ukrainian sovereignty. Y precisamente hablando de Rusia y de todo este tema con Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que le va a pedir a Rusia que respete el alto al fuego en Ucrania durante los Juegos Olímpicos de París. En una entrevista a una cadena de televisión ucraniana, pues ahí el presidente francés recordó que el objetivo de los Juegos Olímpicos pues es aprovechar el deporte para así promover la paz y el diálogo. La Russie comme pays ne soit pas présente, que le drapeau ne soit pas présent, mais que des athlètes puissent en effet être présents et comme sportifs pouvoir faire partie de la compétition, en étant tous collectivement très vigilants sur les propos qui seront tenus, et évidemment avec une très grande rigueur pour qu'aucune dérive, aucun propos inacceptable ne soit tenu dans ce cadre, et nous serons très vigilants sur ce point. Bueno, y mientras tanto nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque ahí Donald Trump está causando polémicas otra vez. Durante el discurso que dio en Ohio, ahora arremetió otra vez contra los migrantes llamándolos animales. Además dijo que de ser electo presidente va a imponer aranceles a los autos que vengan desde México y que si no resulta electo, entonces va a haber un baño de sangre en Estados Unidos. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. Precisamente hablando de este fenómeno de la migración allá en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia de ese país suspendió indefinidamente la entrada en vigor de la ley SB 4, que lo que pretendía era permitir que los policías estatales pudieran deportar hacia México a cualquier persona que fuera sospechosa de haber cruzado ilegalmente a Texas. Esta ley era calificada o es calificada todavía de racista por la Casa Blanca y grupos defensores de los derechos humanos. Así que esa ley suspendida por ahora. ¡Libertad! 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 ¡Fuera! ¡No te queremos! De esta manera fue como cientos de cubanos salieron a las calles para exigirle al gobierno resolver la falta de electricidad y la escasez de alimentos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a políticos estadounidenses de calentar las calles y provocar una de las manifestaciones más grandes que ha tenido el país desde 2021. Estados Unidos ya se deslindó de las acusaciones e hizo un llamado a detener la violencia. Bien, aquí le he dado seguimiento al caso de Manuel Guerrero junto con usted, un mexicano que fue detenido en Qatar por ser homosexual. Hoy se dio a conocer que las autoridades de ese país le concedieron a Manuel Guerrero un fallo para permitirle que siga su proceso en libertad. Su hermano Enrique Guerrero mencionó la importancia de esta medida para que siga su hermano su tratamiento contra el VIH. Lo dijo así en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga.
que ser su repatriación, porque evidentemente mientras él se encuentre en un proceso de investigación y de criminalización, pues siempre existe la amenaza, la posibilidad de que sea otra vez apresado y, por supuesto, en esas condiciones de tortura, de malos tratos y de no garantizar ni siquiera el acceso mínimo a sus retrovirales. Entonces, nos encontramos otra vez ante la amenaza. Creo que es un gran paso, es logro de la solidaridad, es una utopía que hemos podido cosechar, pero no podemos cantar victoria. Bien, antes de irnos a un corte, le platico algo que tiene que saber, se lo decía ya antes al inicio del programa. 2 alcaldías de esta Ciudad de México van a tener ley seca durante la Semana Santa. Se trata por ahora ya de la alcaldía Tláhuac desde el 23 hasta el 31 de marzo y Coajimalpa de Morelos del 28 al 31 de este mismo mes. Van a tener que suspender, eso quiere decir, la venta de bebidas alcohólicas claramente. Las sanciones para quienes continúen con la venta pueden ir desde multas que van pues desde los 2,000 pesos, además de un arresto de 25 a 36 horas de servicio comunitario. Ya sabe que las alcaldías normalmente se van sumando a este programa de la ley seca, así que lo vamos a tener al tanto a lo largo de la semana. Nos vamos con esto a un corte y al regresar, un hospital de Oaxaca enfrenta una crisis de agua. Se lo contamos al volver. Listos de regreso, le platico que la crisis del agua ha alcanzado, como se lo decía antes del corte, a los hospitales. En Oaxaca, uno de los más grandes del estado, se ha visto afectado para atender a los pacientes por este desabasto del líquido. Álvaro Morales nos tiene la historia. El Hospital Presidente Juárez del Iste, en la capital de Oaxaca, uno de los 3 más importantes del estado, vive la peor crisis de falta de agua en medio siglo de historia. El sábado yo estuve en el hospital. Se me acercaron las compañeras solicitando que no había agua, que no tenían agua para realizar sus funciones y actividades. El fin de semana, de acuerdo con trabajadores y usuarios, no tuvo líquido varias horas y desde entonces los directivos solo han logrado conseguirla para la zona de hospitalización y áreas críticas. Desde enero, la unidad no recibe agua a través de la red pública y las empresas piperas dicen no poder surtirla por la sequía. Trabajadores y familiares de pacientes no tardaron en protestar. Bueno, el sábado fue a las 12 del día, donde se estaban ya surtiendo las 2 pipas de agua y que estaban gestionando el surtimiento de más. Pero el domingo pues amanecieron sin agua. La capacidad de almacenamiento del hospital es de más de 760,000 litros en 5 cisternas, lo que durante 5 décadas fue garantía de abasto. Hoy, 2 están vacías y otras 3 reúnen 50,000 litros en un hospital que consume de 120,000 a 180,000 diariamente. El problema se agudizó porque el 29 de febrero expiró un contrato con una empresa que otorgaba el servicio de agua a través de pipas. El gobierno del estado ha apoyado con 2 a 3 pipas cada tercer día. Actualmente ha aumentado un poquito, pero no hemos logrado tener un nivel significativo en nuestras cisternas. El hospital implementa medidas como distribuir el líquido por periodos en baños y áreas administrativas, pero la inconformidad prevalece. Mireya López, coeditora de Política en Milenio, nos traes un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana en la versión impresa de Milenio. Siempre tu espacio, te escuchamos. Muy buenas noches, Paola, es un gusto saludarte. Invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso porque tenemos un reportaje que nos habla sobre las 100 ciudades principales en el país para estas elecciones y bueno, en estas se concentra el 50% del voto. Principalmente el 52% para los obradoristas y el 45% para la oposición y bueno, 7 de la mano de Movimiento Ciudadano de acuerdo con datos del INEGI. También tenemos una columna que nos habla igual en el tema de las campañas, que es la primera vez en 6 años que el presidente no tiene el protagonismo en el espacio mediático. Quiere decir que bueno, probablemente solamente le está quitando peso las campañas a su mañanera, como lo explica en la columna de Jorge Cepeda Patterson.
Y bueno, tenemos también otra columna que nos habla sobre los comicios en Estados Unidos. La columnista se cuestiona si el voto obrero definirá los comicios en Estados Unidos. Habla particularmente de la relación entre comercial de China con Estados Unidos. Y bueno, esto y mucho más mañana en la edición del Impreso en Milenio. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Mireya López, muchísimas gracias. Y bueno, pues haciendo este ejercicio diario de que, pues recordar que existen cosas positivas. En el Estado de México, León Velázquez, conocido como el Potrillo Lector, lidera la reconstrucción de espacios abandonados para convertirlos en círculos de lectura en zonas vulnerables. Gracias siempre por acompañarme en este su espacio de las 11. Nos vemos por acá mañana. Descansen.